el capítulo, en el capítulo 10, estamos Hechos capítulo 10, y vamos a hacer una lectura un poquito más extensa el día de hoy. Vamos desde el versículo 17 hasta el final del capítulo, hasta el versículo 48. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 10, versículo 17, y dice: y mientras Pablo estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, recuerde que en nuestro estudio de la semana pasada estudiamos precisamente la visión que Pedro tuvo de un lienzo que descendía de los cielos y todo tipo de animales terrestres, cuadrúpedos y aves le eran mostrados, y una indicación del cielo que le decía que matara y comiera. Entonces, sobre esa visión que estudiamos la semana anterior, retoma nuestro estudio en el versículo 17 y Pedro está perplejo. Dice la palabra de Dios que Pedro está perplejo. Dice que aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, recuerde también que al mismo tiempo que Pedro estaba teniendo una visión o días antes, Dios en una visión, un ángel de Dios se le aparece a Cornelio, un centurión romano, eh, para que enviara a Jope, que es donde se encontraba Pedro, para que fueran a buscarlo y lo trajeran hasta su casa. Entonces, aquí nos retoma que esos hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón el curtidor, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Recuerde que el nombre de Simón, de Pedro, era Simón, su, no- su sobrenombre era Pedro, y se hospedaba, por aquello de las confusiones, en la casa de otro hombre que también se llamaba Simón, pero que era curtidor de pieles. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue él, te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos.
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues acá, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok, el título de la enseñanza de esta mañana es Cambiando el Paradigma. Y bueno, creo que debemos nosotros también como cristianos aprender a hacerlo de forma distinta. ¿Hacer qué? Todo. Todo hay que implica un cambio de paradigma. ¿Sabe usted lo que es un paradigma? Porque creo que es una palabra que hemos hecho o interiorizado muy fácil dentro de nuestro vocabulario, pero ayer que hacía el ejercicio y le preguntaba a algunas personas es, ¿sabe usted lo que es el paradigma? Pues la respuesta es, sí, sí sé. Bueno, defínalo. Me cuesta definirlo. No lo tengo tan claro, no lo tengo tan cercano el concepto, pero es una palabra muy utilizada actualmente. De hecho, no sé si se ha puesto a leerlo mucho que socialmente se está usando, ¿verdad? Para los que están haciendo lectura general de varios tópicos que hay en nuestro entorno social, se dará cuenta que se habla de paradigma en el tema tecnológico, el paradigma tecnológico. Incluso hay una deconstrucción cognitiva, así lo está llamando un filósofo francés, para decir es hasta el método científico actual. Usted lo conoce, ¿verdad? Nos lo enseñaron desde la escuela, ¿verdad? La famosa observación, lo de la tesis, ¿verdad? Lo de la eh, ¿verdad? La hipótesis y todo el tema del orden del método científico está siendo cuestionado. Dice que al establecer las formas del método científico realmente estamos privando de sustancia de innovación. Entonces se está cuestionando incluso el método científico tal como se conoce para deconstruirlo, no sé, en una suerte de qué, pero se está hablando en forma tecnológica y científica, el paradigma tecnológico y científico. En las estructuras sociales está siendo increíblemente usado, ¿verdad? Se habla de que la estructura familiar, por ejemplo, es un paradigma. Se habla que las estructuras mentales, usted lo ha escuchado también en las noticias, que la percepción de género es un paradigma también y tiene que ser deconstruido y roto ese paradigma. Y también se habla en los modelos de gobierno, muchas formas de política, ¿verdad? Bueno, la política actual es un paradigma y hemos caído en un ciclo, en una rutina de corrupción y tenemos que romper ese paradigma también. Se está utilizando mucho la palabra en esos entornos, ¿verdad? Pero, ¿qué es el paradigma? En realidad es un concepto bastante simple. Significa modelo o tendencia comúnmente aceptada como veraz. También se emplea indistintamente como sinónimo de canon, norma, regla y creencia. Entonces, el paradigma pueden ser una serie de reglas, el paradigma puede ser sus propias creencias, el paradigma puede ser un canon. Hago la aclaración que al explicarles los usos que se está usando de la palabra paradigma, no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo. Por supuesto que una deconstrucción de la percepción del género no es un discurso ni siquiera relevante en términos teológicos de iglesia. Por supuesto que no, que el paradigma no se debe cambiar en todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos referimos de cambiando el paradigma, no estamos hablando de lo que se está sucediendo actualmente, una revolución social. Yo no creo en las revoluciones de ningún tipo. Así que no estamos hablando de deconstruir o cambiar todos los paradigmas. Hay paradigmas buenos, pero estamos hablando del cambio de paradigma como una forma mental que muchas veces hay en el cristiano y que ya leímos en Pedro, Dios tuvo que echarle abajo. Ok, en la naturaleza se pueden ver paradigmas ejemplificados de forma gráfica. Ahora, hay una explicación científica de por qué obedece así, pero cuando le dé estos ejemplos que suceden de forma gráfica, usted los va a poder identificar claramente como lo que es un paradigma. Un ejemplo de ellos, el primero son los cardúmenes de peces. Son un modelo visual de paradigma.
Todos están nadando sincronizadamente en la misma dirección, movidos, eso sí, por impulsos acuáticos. Entonces, cuando usted ve a todos los pececitos o ese montón de peces, esos cardúmenes de peces moverse en forma ordenada y todos en una misma dirección, estamos hablando de un modelo visual de paradigma, o sea, todos van direccionados hacia el mismo lado. Entonces, también lo vemos en el vuelo de bandadas de pájaros, orientados, eso sí, por el centro electromagnético de la Tierra. Usted ha visto, por ejemplo, cuando vienen a anidar todos los pájaros, ¿verdad? Que viajan del norte hacia el sur en las regiones de Estados Unidos, normalmente llegan a las zonas pantanosas de Florida, y usted ve o puede ver en varios videos o en fotos esas bandadas de pájaros que todos vienen al mismo tiempo. La forma en que migran los pájaros, por si usted no lo sabía, está vinculado al efecto electromagnético de la Tierra. Ellos no sencillamente no dicen vuelo o porque el pájaro tiene memoria y se acuerda hasta dónde tiene que volar. Eso no sucede en el mundo natural. Se ha hecho estudios científicos que el único animal que tiene memoria o el único pájaro que tiene una memoria realmente a largo plazo es el cuervo. Los demás pájaros vuelan no por memoria, no porque se acuerdan, tengo que ir, como dice el tico, ¿verdad? Pegando en cerca 100 metros al este. No, los pájaros vuelan dirigidos por el centro electromagnético de la Tierra. Y bueno, estos son ejemplos visuales de paradigmas, ¿verdad? Usted puede ver todos los pájaros volando al mismo lado, todos los peces nadando hacia la misma dirección. Entonces, el caso es que, ¿verdad? Esto se ha vuelto más popular, o tal vez lo que se ha vuelto más popular es la noción de romper el paradigma, ¿verdad? Como estamos en una sociedad tan disociativa, siempre hay alguien que dice, yo quiero salirme del canasto, quiero hacerlo diferente. Entonces, la idea o la noción de romper el paradigma es lo que se ha puesto muy popular. Y la noción o lo que gira alrededor es no ir siempre con la corriente, cambiar las costumbres, hacer las cosas de una forma distinta a los demás, a lo aceptado, a lo cotidiano, a lo rutinario. Entonces, cuando leemos el texto de Hechos 10, nos damos cuenta de algo que en lo personal me parece súper genial. Y es que Dios le rompe un paradigma a Pedro. Es Dios. Pedro era como uno de esos peces que nadan dentro de un cardumen. Siempre iban con la corriente de creencias judías. Si el judaísmo dice esto o hacía aquello, Pedro, como buen judío, iba con esa corriente. Hasta que Dios le dice, pensabas que esto iba por aquí, pero va por allá. Así de fácil Dios le rompe un paradigma. Lo hace ir en la dirección contraria. Lo convierte en un disidente de su propio cardumen religioso, si usted quiere llamarlo así. Nunca más podría poner su pulcro comportamiento religioso como una excusa para no hacer confraternidad con los gentiles. Recuerde, la figura de la visión es, Señor, yo nunca, pero nunca, nunca, nunca he comido nada impuro. Así que nunca más Pedro podría utilizar ese comportamiento pulcro de religiosidad como una excusa para decir, con esa chusma yo no me junto. Dios no iba a hacer acepción de personas y le estaba mostrando a Pedro y a toda la iglesia cristiana de entonces que ellos tampoco debían hacerlo. A partir de ese momento, el evangelio y la comunión de Dios sería con un pueblo universal, no con un linaje. Estamos siendo testigos del paradigma cristiano siendo roto, no más el Dios de Israel, sino el Dios de sus hijos. Y para el día de hoy he traído varios paradigmas que la lectura sistemática nos ha dicho o nos muestra que Dios va rompiendo. Paradigma 1, ve con ellos, le dice el Señor. Vamos a volver a leer la Biblia. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo en el versículo 17, dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Mire que Dios no le está diciendo a Pedro para qué tiene que ir. Solo le está diciendo, vaya papá. Es el mismo principio que hubo en Abraham. Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Yo te mostraré en el camino. No se ponga a preguntar, ¿y para qué, Dios? ¿Para qué tengo que ir con esa gente? Levántese y camine.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cuando terminó la visión, Pedro no daba crédito a lo que acababa de pasar. No había entendido nada y no tenía respuestas. Eso de las respuestas llegó con el tiempo y ocurrió cuando Dios le habló a Pedro a través de los visitantes que acababan de llegar a su puerta. Dice el texto que el Espíritu le dijo: ya previamente en Hechos 10:13 y en el 10:15 simplemente fue dicho que una voz habló con Pedro. Ahora se nos dice que el Espíritu habló a Pedro. Este fue Dios en la persona del Espíritu Santo hablando a Simón. Le dijo: 3 hombres te buscan. Desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. En este punto, Dios no le ha dicho a Pedro que sus visitantes eran gentiles. Normalmente un judío piadoso como Pedro no se relacionaría de esta manera con gentiles. Sabiendo esto y conociendo la resistencia previa de Pedro cuando le dijo: Señor, no. ¿Se acuerda? La incongruencia de Pedro en decirle primero Señor y luego le dice que no. Volvemos a repetir lo que dijimos en ese momento: si Jesús es tu Señor, no le puedes decir que no. Y si le dices que no, entonces no es tu Señor. Esa es la primera incongruencia de Pedro. Entonces aquí Dios simplemente sorprendió a Pedro con el conocimiento de que estos hombres eran gentiles. Fue una sorpresa para Pedro cuando abrió la puerta y dijo: ah, caray, vienen 2 siervos que no son judíos y un soldado romano. Todo lo que Pedro necesitaba saber a ese momento era que el Espíritu Santo dijo: yo los he enviado. ¿Sabe? Muchas veces Dios no necesita darnos detalles de lo que quiere hacer, porque muchas veces nuestro prejuicio personal pondría barreras mentales para el servicio a Dios. Entonces Dios, adelantándose a eso, ¿sabe qué? Mejor póngase a caminar y en el camino yo le cuento. O le iré mostrando lo que realmente es mi voluntad. Y Pedro definitivamente debe haberse sorprendido cuando abrió la puerta y vio a 2 siervos y un soldado en su puerta, razón por la cual dijo: ¿a qué habéis venido? O dijo: sí, yo soy el que buscan. Vean, si a usted le toca la puerta a un soldado y abre la puerta, su primera noción de ello sería: es, para nada bueno ha venido esta gente, o nada bueno al menos para mi causa. Habría sabido de inmediato, cuando abrió la puerta, que no eran judíos, y se habría preguntado por qué Dios le dijo que fuera con ellos y por qué Dios los habría enviado. La idea que Dios podía enviar y usar gentiles era completamente nueva para Pedro. Dios estaba expandiendo la mente y el corazón del apóstol. Un gentil, peor aún, un oficial en el ejército romano, quería oír el evangelio de Pedro. Pedro nunca antes había hecho algo así. ¿Cómo responderá? Pues nos dice el texto que, haciéndoles entrar, los hospedó. Esta expresión, los hospedó, es literalmente entretener como invitado. Ahora, por favor, no crea que es que Pedro estaba haciendo ahí malabarismo y contando chistes. Entretener, en el sentido antiguo, implicaba atender como una persona digna, como un dignatario. Entonces, cuando se dice que los hospedó, está diciendo que Pedro literalmente los hospedó o los trajo a sí mismos con dignidad, con respeto y con especial cuidado. Pedro no solo les dio una habitación a estos gentiles, sino que tuvo especial cuidado como invitados bienvenidos, y lo hizo contra las costumbres del pueblo judío de ese tiempo. Normalmente un judío habría dicho: bueno, es un placer conocerlos, pero necesitan quedarse aquí afuera en la calle, no pueden entrar conmigo. O podría haber dicho: vea, si siguen más adelante aquí derechito, al pegar con cerca, encontrarán una posada, una fonda, donde pueden quedarse. Ningún judío ortodoxo invitaría a gentiles a quedarse en su casa. No se habría sentado en la misma mesa con ellos. No tendría convivio con ellos. Era prohibido.
Al entretener a estos invitados gentiles, Pedro fue en contra de las costumbres y tradiciones de Israel. Era como un pececillo que se empieza a salir de la corriente del cardumen, pero no iba en contra de la palabra de Dios. Esa es lo primero que debería preguntarse un cristiano cuando se le habla de romper o cambiar un paradigma. Ahora que les decía la multiforme cantidad de usos que se le está dando a la palabra paradigma y a la noción de romper paradigmas, un cristiano debería saber si tendría que ir en esa corriente, si va conforme a la palabra de Dios. Si algo no va conforme a la palabra de Dios, nosotros somos los que debemos salirnos de la corriente. Posiblemente es en ese mismo momento Dios llenó el corazón de Pedro con un entendimiento de que, aunque el Antiguo Testamento decía que el pueblo de Dios no debía ser como sus vecinos paganos, también decía el Antiguo Testamento que quería que su pueblo fuera una luz para sus vecinos que no conocían al Dios verdadero. Qué interesante es esto, lo que hace un religioso. Un religioso toma la palabra de Dios y después de tomar la palabra de Dios dice, ah, muy bien, aquí dice que no me debo juntar con la chusma. Y se queda con eso. Y no abre la palabra de Dios y se da cuenta que la palabra de Dios también dice, tienes que librarte o ser kadosh, apartado de lo pagano, pero apartado de lo pagano no quiere decir que no debas mostrar la luz del evangelio a las gentes. Y así estaba establecido del Antiguo Testamento. Si los judíos querían ser religiosos, era porque habían escogido, igual que nuestra sociedad actual, de leer y tener un conocimiento parcial de lo que es Dios. Se los he dicho hasta el hartazgo, creo que ya están cansados de escucharme, que cuando usted escucha a las personas que quieren tener al menos una noción así limitada de la palabra de Dios, dicen, ah, Dios es un Dios de amor. Sí, pero no solo de amor, también es un Dios de juicio. Entonces, estas nociones también tenemos que hablarlas plenamente para tener un conocimiento genuino del Dios de la Biblia, no el Dios de nuestro parecer. Y así estaban los religiosos de la época, decían, yo no me debo de juntar con lo pagano. Y la segunda parte, de ser luz a las naciones. Continúa el texto y nos dice, al día siguiente se fue con ellos. Pedro extendió el amor a sus vecinos gentiles en obediencia a lo que Dios le dijo que hiciera, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, así dice el texto. Supongo que él anticipó lo que sucedería y el malentendido y la oposición que resultaría. Y juzgó que cualquier cosa a la cual Dios le estaba dirigiendo sería mejor que tener algunos de los otros judíos allí para verificar el resultado. Pedro está actuando racionalmente. Dices, mejor me llevo a unos para que sean testigos de qué es lo que va a acontecer. Siglos atrás, otro judío había venido a Jope con un mensaje solemne de su Dios, que fue encargado para llevarlo a los gentiles. Jonás, el profeta, tomó un barco de Jope y rehusó obedecer al llamado divino. Jonás huyó del llamado de Dios pensando que podría escapar del Señor y no compartió el corazón de Dios por los perdidos. Pero Pedro estaba dispuesto a reexaminar sus tradiciones y prejuicios a la luz de la palabra de Dios y compartió el corazón de Dios por un mundo perdido. Algunos son más como Pedro, otros más como Jonás. Si usted está, Dios lo está llamando a hacer algo que va en contra de todos sus prejuicios o todos sus modelos mentales, ¿será usted como un Jonás o será usted como un Pedro? ¿Cómo será usted? Es una pregunta muy válida para nosotros considerar hoy en día. Si Dios le está llamando, si Dios le está buscando, ¿usted cómo será? ¿Va a ser como un Jonás o va a ser como un Pedro? Estando en la misma situación, eso simboliza Jope. Segundo paradigma, paradigma 2, en la casa del centurión gentil, versículos del 24 al 29. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué lindo Cornelio. ¿Sabe? No tenía pensado meditar en esto porque voy bajo la idea del paradigma, pero Cornelio también tuvo que romper un paradigma.
Y sabe, es hermoso que Cornelio había recibido esta revelación de Dios y él dice, yo no sé lo que Pedro viene a decirme, pero debe ser algo muy bueno porque Dios me mandó a llamarlo. Así que dice que reunió a todos sus parientes y amigos más íntimos. Él no se guardó esto para sí. Él dice, yo quiero que todas las personas más cercanas a mí sean partícipes de esta bendición que a mí también me es entregada. Cuando Pedro entró, dice el versículo 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Un error muy común. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio tenía mucha fe en Dios. Él esperó por la llegada de Pedro, sabiendo que como Dios lo motivó a llamar a Pedro en primer lugar, Dios llevaría a cabo el plan también. Entonces envió a sus siervos a buscar a un hombre que nunca había conocido. Qué bonito es esto. Cornelio no sabía lo que Pedro venía a decirle y no conocía a Pedro. Pero dices, pero Dios tiene que tener un plan. Solo sabía que el hombre era un judío piadoso, quien por tradición no tendría nada que ver con un gentil como Cornelio. A pesar de todo eso, Cornelio los estaba esperando en fe. Nos dice el texto que salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio no conocía a Pedro, pero debía haber pensado que era un hombre especial de Dios. Así que postrándose a sus pies lo adoró. Y esta reacción fue entendible, aunque incorrecta. Pedro corrigió a Cornelio diciéndole, levántate, pues yo mismo soy hombre. Si Cornelio no debía dar tal reverencia a Pedro, tampoco Pedro debía recibirla. La acción correctiva debía ser recíproca. Y bueno, solo como ejemplo, en la gran catedral de San Pedro en Roma, hay una estatua enorme de Pedro, dicen los que han visitado la catedral, donde la gente viene y besa el dedo de la estatua. Esta es una reverencia inmerecida e inapropiada hacia cualquier hombre o ángel. Casi quisiéramos que Pedro visitara la catedral que lleva su nombre y corrigiera a todas las personas que besan los pies de esta estatua. Y bueno, Pedro explica por qué vino. Dice, entró. Este es uno de los pasajes más cortos, pero más importantes de esta sección. Pedro entró en la casa de un gentil, algo que las costumbres y tradiciones judías prohibían estrictamente, el entrar en la casa de un gentil. Note todo, de verdad, todo lo que está sucediendo en esta, de verdad, esta ruptura de paradigma que Dios está haciendo en la vida de Pedro. Pedro entró en la casa de un gentil. Y bueno, Pedro mostró que su corazón y su mente estaban en el camino de cambiar y que estaba aprendiendo la lección de la visión del gran lienzo que estudiamos la semana pasada. El tema principal de este capítulo no es tanto la conversión de Cornelio como la conversión de Pedro. ¿Sabía usted eso? Cuando usted lee esto, dice, sí, Cornelio fue beneficiado de que Pedro cambiara este paradigma en su mente, o Dios cambiara el paradigma de Pedro. Y entonces Pedro les dijo, o Pedro explicó por qué él, un judío piadoso, que también era cristiano, había entrado en la casa de un gentil. Así él explicó el mensaje que recibió en la visión, reconociendo que Dios no solo, ni tampoco principalmente, estaba hablando sobre la comida en la visión. Cuando Dios le dijo, a ningún hombre llame común o inmundo. Al decir a ningún hombre llame común o inmundo, Pedro entendió que la visión se trataba de personas, no de comida. Pero el principio también aplica a la comida. ¿Sabe usted? Creo que entendemos que los creyentes no tienen la obligación de mantener una dieta kosher, por ejemplo. La forma en que comemos puede ser mejor o peor desde la perspectiva de salud.
Me reía con Dani esta semana, ¿verdad? Cuando lo llamé para felicitar en el cumpleaños, que me dice, uy, pastor, viera la cantidad de comida que he comido desde el fin de semana, ¿verdad? Yo le decía, uy, Dani, a ponernos a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, nos reíamos mucho porque es cierto, la realidad es de que nosotros no estamos censurados acerca de lo que comemos. Podemos comer mejor o podemos comer peor desde una perspectiva saludable para tener menos colesterol, menos triglicéridos o menos pancita, ¿verdad? Pero eso no nos hace más justos delante de Dios. Jesús habló de este principio. Dice, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y luego sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Eso usted lo encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 18 al 20. Ahora, Pablo sabía este principio también. Le decía, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Usted lo encuentra eso en Romanos 14, 14. Así podía concluir, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Eso lo encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17. Sin embargo, la conexión entre las personas inmundas y comidas inmundas era importante, al menos dentro del contexto judío. La idea de comida no kosher estaba estrechamente relacionada con gente no kosher. Fue en gran parte debido a su falta de escrúpulos en asuntos de alimentos que los gentiles eran personas ritualmente inseguras para que un judío piadoso se reuniera socialmente. Lo que queremos decir con esto es que las costumbres idolátricas del mundo gentil de entonces hacía a un judío dudar de la procedencia incluso de los alimentos si se sentaba en una mesa a compartir la mesa con un gentil. Entonces dice, yo no sé, aunque esta comida puede que no represente un animal impuro, si fue ofrecido a los ídolos, por ejemplo. Y ese era todo el dilema de comida que se manifiesta en el Nuevo Testamento, por aquello que usted no lo supiera. Ahora, en nuestro entorno yo tendría que tener una posición respecto a comer o no comer cerdo. Pues la única recomendación que yo como pastor le daría es, pues no es muy saludable, extrañamente al ser un animal que tiene la grasa extremadamente focalizada, aún así no es muy saludable la comida del cerdo, parece estar asociada a sus hábitos de alimentación, y aún así si decide comerlo, le recomiendo no hacerlo en la noche porque la digestión va a ser sumamente pesada. Pero más allá de eso, desde la perspectiva de la salud o de la digestión, el mundo cristiano no tiene ni debería tener una posición respecto a lo puro e impuro de los alimentos. Entonces finaliza el texto y nos dice, por lo cual vino y dijo Pedro, si Pedro no hubiera recibido esta visión, nunca habría viajado con estos mensajeros gentiles. Dios tuvo que preparar el corazón de Pedro con la visión antes de que Pedro viniera. Y volvemos a ver que Dios le está rompiendo ese paradigma. Pedro entra a la casa de Cornelio solo porque Dios ya le había mostrado la visión y el lienzo. Y aunque él no lo había entendido, cuando entró a la casa lo entendió. Ok, paradigma 3. ¿Dios habla con gentiles? Versículo 30 hasta el 35. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas. Ayunando estaba. Ve, hay cristianos que se les olvidó el hábito del ayuno ya perpetuamente. Nunca ayunan, ni como disciplina espiritual, ni en medio de la oración, ni en medio de su vida. Y sabe, el hecho de que se pregunte, solo que se pregunte es, ¿y por qué debo ayunar? ¿Cómo que por qué? ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Hace cuánto que no ayunas? No tienes ni un solo punto en tu agenda de oración, si es que tienes agenda de oración, que te lleve al ayuno. ¿Hace cuánto no ayunas? Pero este Cornelio, un gentil que no conocía el evangelio, que todo lo hacía solo con la intención de agradar a Dios, decía a esta hora yo estaba ayunando, a la hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Envía pues a Jope y al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En otras palabras dices, te mandé a llamar, hable papá. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¡Pum! Primer bombazo, tercer más bien bombazo de Dios para derribar los paradigmas de Pedro. Sin duda alguna, Cornelio oró para acercarse a Dios de forma general, pero la intensidad de su oración era evidente porque nos dice el texto que estaba en ayunas. Aquí la Biblia nos da una respuesta clara de por qué debemos ayunar. Cuando buscamos a Dios con intensidad, con todo nuestro corazón, puede ser por petición ajena, puede ser por una petición personal, puede ser sencillamente en un sentido de urgencia, de que queremos estar en su presencia. Cada vez que los siervos de Dios se acercaban para buscar de Dios, de él, ayunaban. Moisés en el monte, 40 días y 40 noches, nos dice el texto. No se nos dice que llevó ahí una mochilita con una meriendita para aguantar los 40 días. Esto es, la presencia de Dios le sustentaba. Entre tanto, él buscaba en el secreto de Dios la revelación de su ley. Ayunamos para buscar también de Dios intimidad. Entonces, si su vida ha caído en la rutina general de la espiritualidad y usted ha abandonado, oiga, disciplina espiritual. Usted debe ayunar con la misma disciplina con que lee la Biblia, con que ora, con que adora, con que diezma, con que hace retiro espiritual. Son disciplinas espirituales. Y si su vida ha caído en la monotonía espiritual y usted ha dejado de sentir la verdadera presencia, lo que los adoradores llaman la esencia o el olor del perfume del Señor, creo que usted necesita empezar a meditar sobre los hábitos de ayuno. Y bueno, aquí vemos a un hombre pagano que buscaba a Dios de todo su corazón, como lo decíamos la semana pasada, es con lo que él medio conocía debía hacer para buscar a Dios. Entonces él buscó a Dios tan intensamente que por un tiempo la comida se volvió menos importante. Él buscó a Dios diligentemente y Dios se reveló a Cornelio. Pero el verdadero paradigma se empieza a romper aquí cuando una voz celestial habla a Cornelio. Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Es interesante notar que aunque Cornelio no era cristiano, en el sentido de que aún no había sido regenerado o nacido de nuevo, en este caso Dios oyó su oración y recordó su generosidad hacia los demás. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, le dijo Cornelio. Entonces vea, aquí Pedro estaba viviendo el sueño de un predicador, ahora de un buen predicador. Su audiencia estaba atenta y bien preparada por el Espíritu Santo. El mensaje que Pedro estaba a punto de predicar tenía una extraordinaria preparación espiritual. Pedro fue preparado por el Espíritu Santo y los que estaban en casa de Cornelio fueron preparados para oír el mensaje que Pedro trajo. Nuestra bendición es aumentada grandemente cuando nos preparamos para oír la palabra de Dios. Usted está aquí reunido virtualmente y mi gran pregunta es, ¿usted puede dar fe que el Espíritu Santo ha preparado su corazón para recibir la palabra? ¿O nada más se conectó porque alguien le envió un link? No hay ninguna preparación de fondo. Usted no ha orado, usted no ha buscado a Dios, no le ha dicho en oración usted mismo, Señor, me acerco a ti, me acerco a tu iglesia, me acerco para que tu palabra, a través de cualquiera que sea el hombre o la mujer que la predique, entre en mi corazón y sea cautivada por ella. ¿Ha hecho usted esa oración? ¿O está usted ahí en sus cosas mientras la voz de un computador o un celular suena? Y creo que puedo pensar que ni ha prestado atención ni a la introducción de la palabra. ¿Sabe? La Biblia nos confronta también muchas veces con nuestra actitud inmediata. Tal vez está usted ahí viendo, haciendo oficio, atendiendo ciertas cosas y dices, cuando es la palabra de Dios,
Cornelio los llamó a sus amigos, llamó a sus parientes y los sentó y estuvo atento y dijo, hable, ahora sí hable. Estuvo atento, hay un momento para estar atento, como nos dice el libro de Eclesiastés. Si usted toma la oportunidad, cuando nos acercamos a la palabra, dice, bueno, voy a conectar ahí para medio escuchar mientras hago oficio. Al fin y al cabo, la enseñanza la van a pasar el audio luego para yo poderla escuchar bien. ¿Está obteniendo usted la actitud como de un buen cristiano, como lo hacía Cornelio? Dice, vengo aquí y me siento, el Espíritu Santo ha preparado mi corazón para escuchar lo que tienes que decir. Habla, dinos la verdad de Dios. Si Dios te mandó a llamar, si Dios te puso para predicar el evangelio, tienes algo que decir. Siéntate y escucha, porque Dios ha preparado mi corazón para recibir la buena semilla. Eso es lo que le dijo Cornelio. Todos estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. ¿Es nuestra actitud hoy como iglesia la misma que hubo en el tiempo del primer siglo? No, vuelvo a repetirle, nuestra bendición es aumentada grandemente cuando nos preparamos para oír la palabra de Dios. Cuando vas a la iglesia, ¿quieres recibir un buen mensaje? Si es así, la mejor manera es venir con un corazón preparado. Sé que el predicador también debe estar preparado, eso debe ser mutuo, pero cuando Dios prepara al mensajero y a los que están para oírlo, entonces suceden cosas tremendas. Y bueno, responde Pedro a esto, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este es el fundamento para la comprensión de Pedro que el evangelio ahora debería ir a los gentiles. Esta declaración va completamente en contra del pensar judío prevaleciente en aquel tiempo, de que Dios sí mostraba parcialidad hacia los judíos y contra los gentiles. En esencia, muchos judíos de la época de Pedro pensaban que Dios hablaba a los judíos mientras odiaba a los gentiles. Según el comentario de William Barclay, era común que un hombre judío empezara su día, con una oración dándole gracias a Dios de que no era esclavo, no era un gentil o no era una mujer. Una parte básica de la religión judía en los días del Nuevo Testamento era un juramento que prometía que nunca se ayudaría a un gentil en ninguna circunstancia. Vean, ni siquiera le permitían dar una dirección si es que se perdiera. Pero llegó incluso hasta rehusar ayudar a una mujer gentil en su hora más necesitada, cuando estaba dando a luz, porque el resultado no sería traer otro gentil al mundo. Así pensaba un judío ortodoxo de la época. Si un judío, para ponerle varios ejemplos, se casara con un gentil, la comunidad judía tendría un funeral para ese judío y lo consideraría muerto. Se pensaba que aún entrar en la casa de un gentil hacía inmundo a un judío ante Dios. Aquí usted puede entender las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que él lo ha perdido todo por amor de Cristo Jesús, su Señor. Pablo, el apóstol Pablo, no solo se convierte a una fe abominable para la creencia judía, sino que también su ministerio lo desarrolla en medio de gentiles. Entonces es muy probable que la familia acaudalada de Pablo no solo lo desheredara, sino que también lo diera por muerto. Se cree, según la biografía del apóstol Pablo, que la comunidad judía a la que pertenecían sus padres tuvo un entierro o un servicio fúnebre por Pablo, dándolo por muerto ya, no solo por su nueva fe, sino por su ministerio a los gentiles. Antiguos escritos judíos nos dicen que una mujer gentil que vino a un rabí le confesó que era pecadora y pidió ser admitida a la fe judía. Rabí, dijo ella, tráeme cerca. El rabí rehusó simplemente y le cerró la puerta en su cara. Pero los gentiles podían dar de malo tanto como recibían de los judíos.
Gentiles despreciaban a los judíos como tradicionalistas, extraños, y creían que eran conspiradores malvados que adoraban a los cerdos. Así pensaba un gentil de la época. Los judíos se niegan a comer puerco, así que deben adorar a los puercos. Debe ser objeto de adoración de ellos. Para que haya bendición en el encuentro de un cristiano y un mundano, ambos deben estar dispuestos a dejar sus prejuicios de lado. El cristiano acusa al secular de mundano, tanto como el secular acusa al cristiano de hipócrita. La realidad es que Hechos 10 nos muestra que no se puede llevar el evangelio si no se ha hecho o no se ha echado abajo el paradigma. Pero no se puede recibir tampoco si no se hace lo propio. Aquí yo no estoy hablando de secularismo, ¿verdad? No estoy hablando de un sincretismo. Bueno, vengan, hermanos mundanos, abracémonos. Pero muestra una actitud de misericordia hacia ellos, no de desecho. Entonces, lo que no puede darse el caso, por favor, porque tengo que aclarar los dos polos opuestos, es que a veces es triste que a la iglesia del Señor haya que explicarle los puntos y extremos y no los aspectos conciliadores. El punto extremo sería fuchi, váyase mundano, yo con usted no quiero nada. Y el otro punto extremo sería vengan mundanos, los abrazamos como nuestros hermanos. Ni una ni la otra. La realidad es de que debería el cristiano tener la actitud y el amor misericordioso, no para hacer inclusividad de la vida mundana dentro de la iglesia, sino para que con amor, como hizo Pedro, que a Pedro también le estaba cambiando el paradigma, presentar la esperanza del evangelio. Y entonces dice, te recibo en la iglesia cuando el evangelio ha accionado en tu corazón la necesidad y el deseo de arrepentimiento. Y esto es reconocer, yo sé que soy mundano, pero quiero cambiar conforme al dicho de tu palabra. Entonces el cristiano recibe y es inclusivo en ese aspecto. ¿Se dan cuenta? No nos podemos ir a los dos lados de la balanza. Es te odio porque eres un gran pecador, ni te acepto con todos tus pecados. Ninguna de dos. No va a encontrar ninguno de esos dos puntos extremos en la palabra de Dios. Va a encontrar el punto medio en donde Dios dice, recibimos con misericordia a todo aquel que quiere obrar en arrepentimiento. Ahora, cuando los judíos mostraban este tipo de parcialidad, no estaban siendo fieles al corazón de Dios revelado en el Antiguo Testamento. La idea de que Dios no hace acepción de personas también es declarada, si usted quiere tomar nota, en Deuteronomio 10, versículo 17, y en Segunda de Crónicas 19:7. Porque dice el texto de Deuteronomio, leo para ustedes uno de ellos, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, subráyelo aquí porque es del Antiguo Testamento, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, y continúa diciéndonos el texto a nombre del apóstol Pedro, dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La intención de Pedro no fue implicar que hombres como Cornelio ya estaban bien con Dios y no necesitaban convertirse en cristianos. En cambio, el punto es que no necesitan sentirse excluidos de Dios debido a sus antecedentes nacionales. A menudo pensamos que Dios ve el color, Él solo ve el corazón. Dios no ve el estado económico, Él solo ve el corazón. Él no ve nacionalidad o grupo étnico, Él solo ve el corazón. Ahora, esto es muy importante. Cornelio era bueno, pero bueno no basta. Cuando el ser bueno no basta, ese es otro paradigma que debe ser roto. Muchas personas siempre hablan bajo su propia noción de autojustificación, pero es que yo no soy malo, yo soy una buena persona, pero eso no basta. Si hubiera bastado para Cornelio el dar limosnas, el hacer ayuno, en orar en los horarios establecidos, Cornelio no habría necesitado el evangelio. Pero el ser bueno no basta. Dios le muestra a Cornelio y le dice, necesito que venga Pedro para que te hable la verdad que te hará salvo. El ser bueno no basta, mis hermanos. Esto debe ser un mensaje imperioso que transmitamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, vecinos y allegados. Sé que eres una buena persona,
que no anda haciendo mal en el mundo. Probablemente andes haciendo buenas obras, pero eso no basta. Necesitas conocer a Jesús porque la Biblia dice que solo por medio de él hay salvación. Es necesario el anunciamiento del mensaje del evangelio. Subraya esta idea. Ser bueno no basta. Paradigma 4. Y termino con esto. Los gentiles también recibieron al Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, judíos, se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondiendo Pedro, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mientras aún hablaba Pedro, la salvación llegó cuando cada uno de estos gentiles respondió al mensaje del Señor con fe en sus corazones, de modo que fueron realmente nacidos de nuevo, y mientras escuchaban y creían. Acerca de esto dijo Spurgeon, oh, que el Espíritu de Dios nos interrumpa de la misma manera. Mientras escuchaban a Pedro, estas personas hicieron una transacción secreta e invisible en sus corazones con Dios al establecer su fe en Jesucristo. Esto es muy importante. Esto es sumamente importante, ¿sabe? El cambio se da interno. Yo al final de esta enseñanza, y lo haré, podré hacer una oración de fe guiándolo y todo, pero la realidad es de que el cambio debe manifestarse en el corazón. Vea que no fue necesario ni que Pedro terminara su prédica. No fue necesario ni que Pedro terminara de presentarles un mensaje estructurado de la vida de Jesús, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de cómo eso se aplica a la nueva vida en Cristo, a la vida del cristiano, hablarles de la fe, de la justificación. No fue necesario. El Espíritu Santo ya había preparado los corazones. Eso es tierra de cultivo, campos blancos, decía el Señor. Ya estaban listos los corazones, estaba que brotaba eso. Y vea, mire, él estaba hablando y dice, el Espíritu Santo los interrumpió. Y Spurgeon dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios nos interrumpa siempre de la misma forma. El momento de la salvación de una persona no es necesariamente cuando levanta una mano o pasa al frente después de una invitación evangelística, o el pastor hace un llamado para hacer una oración, o que le dice repita después de mí. Es más probable que el momento en que se rinden a Dios y toman con confianza a Jesús en la sinceridad de sus corazones. Pedro permitió que el Espíritu Santo interrumpiera su sermón. El Espíritu Santo estaba haciendo la mayor obra en los corazones de los oyentes, y Pedro siguió la corriente, paró y llamó para un bautismo. Estos probablemente no fueron los primeros gentiles en confiar en Jesús y por ende nacer de nuevo. Los gentiles probablemente habían recibido salvación en los 8 años desde Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Pero estos gentiles fueron salvos mientras aceptaban el judaísmo y el cristianismo. Los gentiles pueden haber recibido la salvación antes de esto, pero fueron salvados como judíos, no como gentiles. Antes de esto, un gentil sinceramente podía confiar en Jesús como el Mesías y recibir perdón de pecados que Jesús ganó por ellos en la cruz, pero al hacerlo, primero tenían que convertirse en judío y luego continuar en la ley ritual judía. Entonces, si usted lee el libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando descendió al Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice que habían judíos prosélitos de todas las partes del mundo. Hasta este momento, en el libro del Génesis, había personas gentiles que se habían convertido al judaísmo y que les fue anunciado el evangelio en Hechos, en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés. Pero ya tenían noción de judaísmo. Pero aquí cambia algo que el evangelio es presentado a gentiles en su estado puro, digámoslo así.
en su hábitat natural. Entonces, llevarían ciertas coberturas para su cabeza en la iglesia, tenían que hacer los judíos o los cristianos convertidos al judaísmo. Solo comían alimentos kosher, peregrinaban a Jerusalén para los días festivos, como en el día de Pentecostés, y observaban docenas de leyes y rituales ceremoniales. Pero el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, dice la palabra de Dios. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Su llenura del Espíritu Santo fue acompañado por la demostración de dones espirituales. Y esto fue una llenura del Espíritu Santo en dos sentidos. Primero, en el sentido de que Él mora y permanece en cada creyente, la habitación del Espíritu Santo. Y segundo, en el sentido de un empoderamiento especial con dones y gracias del Espíritu Santo. Cuando hablaron en lenguas era para magnificar a Dios, no para mostrarse a los hombres. Vea que aquí hay una diferencia enorme respecto a Pentecostés. En Pentecostés hablaban en lenguas para que otras personas de todas las naciones de la tierra les escucharan hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Ese don en ese momento fue dado para mostrarse de forma general. Pero aquí no, aquí se da en la intimidad de un pequeño grupo que está recibiendo la palabra de Dios y por ende la salvación por medio de la predicación del evangelio. Entonces aquí esta manifestación de lenguas no se hace para mostrarse a los hombres, sino para glorificar a Dios. La audiencia era para Dios, no para el hombre, como es consistente en el principio que Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, que dice, el que habla en lenguas, hable para sí. Esto fue único, no era común en el libro de los Hechos o en la experiencia cristiana posterior, que los que no habían sido previamente convertidos o nacidos de nuevo, nacieran de nuevo instantáneamente y recibieran tales dones espirituales evidentes. Mas fue bueno e incluso necesario en esta ocasión para mostrar que habían recibido el mismo espíritu, la misma bendición que los apóstoles y primeros seguidores de Jesús cuando lo recibieron en la mañana de Pentecostés. Los gentiles son puestos en una posición exactamente paralela, no solo con los judíos normales, o incluso con los samaritanos también, sino también con los apóstoles mismos. Cuando Pedro vio esto, dices, Dios le está dando a los gentiles exactamente igual como nos dio a nosotros en el día de Pentecostés. Vea lo que está haciendo Dios, le está diciendo no es que ustedes recibieron un premio especial por ser apóstoles. A partir de ahora, judíos y no judíos tendrán una misma porción de mi bendición. Y termino con este punto, dice que mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Esto es muy importante. Vea, hace poquito celebramos el bautismo de Aurorita en la iglesia. Y vea, la iglesia creo que todos entendemos el por qué nos bautizamos. Porque aquí se mostró, el bautismo muestra la aceptación de la comunidad cristiana en la nueva vida en Cristo Jesús. Su bautismo mostró que fueron aceptados como seguidores gentiles de Jesús. Este bautismo es sumamente importante. Porque a partir de aquí dices, no solo a partir de ahora son hijos de Dios, sino también son aceptados en la comunidad de la fe. No más judíos por acá y gentiles por allá. Esto es, ahora todos somos una misma iglesia, una misma esposa del Señor. Judíos y gentiles, Dios no los iba a mantener por separados. No era un apartheid ahí religioso. Bueno, ustedes judíos ahí con sus tradiciones y sus formas y gentiles, usted aquí a sus maneras comiendo puerco. Dios eso no le interesa y no quería nada de eso. Al bautizarlos estaban diciendo los aceptamos como nuestros hermanos, forman parte de un mismo cuerpo en Cristo. Y esta entrada de los gentiles en la iglesia no es algo innovador. Era algo prometido mucho antes. En el Antiguo Testamento esperaba el día cuando una luz brillaría en las tinieblas del mundo gentil. Dice el libro de Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 3, dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová
y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Bendita palabra de Dios. Y Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que la bendición que vino por medio de él se extendería a todas las naciones. Eso también lo lee usted en Génesis 12. Aquí vemos a Jesús, la mayor bendición de Abraham, extendido a las naciones. Recuerda la promesa de Jesús de otras ovejas que no son de este redil en Juan capítulo 10, versículo 16. Jesús prometió, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, versículo 32. El primer gentil con que Jesús trató en su ministerio público fue con un centurión romano en Capernaum. Cuando Jesús sanó al siervo de aquel centurión, declaró, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Finalmente debemos ver que Cornelio era indudablemente un buen hombre. Sin embargo, necesitaba a Jesús. Incluso las personas buenas, que son respetuosos con Dios, que hacen buenas obras, necesitan venir a Jesús como su Señor y Salvador y poner toda su confianza en quien es Jesús y en lo que hizo por ellos. Así rompe Dios un paradigma. Así rompe Dios nuestras barreras y nuestros prejuicios mentales para hacer algo para su gloria y para extensión de su reino. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición de tu palabra. Y gracias porque a través de la predicación de tu palabra tú empiezas a romper nuestros paradigmas. No nos es cómodo. Un paradigma implica salir de una zona de confort. El nadar contra corriente siempre será difícil para el que decide ser un disidente. Pero si es conforme a tu palabra, si es conforme a tu llamado, como dice la palabra acerca de Pedro, ve con ellos porque yo los he enviado. Si es conforme a tu palabra, sabemos que aunque vayamos en contra de la corriente, estamos cambiando un paradigma para tu gloria. Ayúdanos a entender esta verdad, a interiorizarla, y si es que hemos sido cristianos que nos hemos asentado en una especie de status quo, ayúdanos a romper esto para realmente ser siervos efectivos para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino. Oramos así. Si usted que escucha este mensaje, si le ha llegado a este mensaje por medio de alguna plataforma, por medio de WhatsApp, por Instagram, si le ha llegado a través de YouTube, viendo videos, se ha topado con esta información, o alguien le ha compartido esto a través de Spotify o alguna plataforma, no sabemos cómo ha llegado para usted, pero si le ha llegado a usted, quiero decirle que no es una coincidencia. Y si le ha llegado en un momento de necesidad en donde usted está buscando del Señor, en donde usted ha preguntado quién puede traer un mensaje que me saque de esta situación angustiosa, creo que este es el día que el Espíritu Santo ha preparado su corazón. Así que quisiera hacer una oración. Como lo decía a lo largo de la enseñanza, no es una oración que accione por sí misma, sino es que en su corazón el Espíritu Santo ya ha preparado o ya le ha preparado para tomar una decisión por Jesús. Y si es así, si usted viene sintiendo esa inconformidad, que su vida no vale la pena como la ha estado viviendo, que usted necesita una alternativa de vida que le ayude y le vuelva a recuperar el gozo de sentirse en paz con su Señor. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted gusta, puede repetirla después de mí. Solo quiero ayudarle a encontrar las palabras que le acerquen a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora. Y necesito de perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por tu perdón. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te ame. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración conmigo, permítanos saber de usted. Escríbale a la persona que le compartió este mensaje, escriba un comentario
Háganos saber de usted, queremos orar por usted, queremos conocer su testimonio, que Dios le guíe a una iglesia en donde pueda recibir la buena palabra y crecer en medio de una iglesia que ama al Señor y formar parte del cuerpo. Ahora, iglesia, levante sus manos, permítame bendecirlo con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúna a glorificar y a bendecir su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan una muy buena semana. Dejo la sesión abierta por si alguno quiere comentar algo. Y bueno, pues que el Señor les bendiga en este domingo.